Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puerta Abierta, un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el apoyo de Canal 9. Los orígenes de esta tradición son inciertos. Se remonta, según algunos estudiosos, hacia el año 800 a.C., en la llamada festividad de Muertos, que se celebraba entre los aztecas los meses de julio y agosto. Esto como fiesta para celebrar el final de la cosecha del maíz, frijol, garbanzo y calabaza, y que formaban parte de la ofrenda a la diosa Mictecatzíhuatl, quien era guardiana del 9º nivel del infierno. Aquí en nuestro estado, en la zona PAME de Santa María, Acapulco, festejan el Día de Muertos. Hoy, en A Puerta Abierta, presentaremos a ustedes un documental realizado por Televisión Universitaria, en el que veremos el hábitat en el que desarrollan sus actividades los PAMES, algo de su cultura y sobre todo cómo se preparan y festejan el Día de Muertos. Quédese con nosotros en A Puerta Abierta. Los 15,000 actuales PAMES, o Xiwik, como se autonombran, viven en la llamada zona media de San Luis Potosí, en 4 núcleos principales. Los más meridionales moran en el ejido de Santa María Acapulco y algunas rancherías cercanas. El terreno es muy quebrantado, la tierra poco fértil, la agricultura raquítica. Los hombres, a veces desde niños, siguen saliendo temporalmente en busca de trabajo. La confección femenina generalizada del petate suple en parte la pobreza económica. Los 4,000 PAMES del ejido se dividen en unos 15 barrios o rancherías diseminadas y dependientes de su cabecera, Santa María Acapulco. Esta con su iglesia, su panteón, las oficinas del comisariado ejidal, del juez auxiliar y del gobernador tradicional. El camino de terracería que comunica Santa María desde hace unos 15 años conlleva varios cambios. En la construcción de las casas, con sus techos de lámina en lugar de junco o de palma, con sus paredes de piedra o de bloc o de varillas vegetales. Se acostumbra también ahora, en lo posible, aprovechar camionetas y autobús. Pero aquí es el entorno que desde siglos los Xiwik preservan y llenan. Aquí es la tierra que los dioses les dieron. Aquí es el centro del mundo. La falta de buenas tierras agrícolas y minas, como la lejanía de los grandes ejes de comunicación, determinaron que esta zona pudiera más fácilmente perpetuar su cultura. La aculturación tuvo como eje las misiones franciscanas que se instalaron en la pamería. La religión PAME, ecléctica, como la de sus vecinos mesoamericanos, adoptó fácilmente los elementos extraños que juzgaba benéficos, incorporándoles a su panteón y su cosmovisión. Las divinidades antiguas pudieron perpetuarse bajo la apariencia de otras que los cristianos imponían. La feroz lucha de los misioneros en contra de la religión autóctona no pudo desterrar la llamada idolatría, ni pervertir la estructura religiosa PAME. Los sacerdotes curanderos resistieron los empujes. Con las armas intelectuales de la asimilación, la simulación y la transgresión, esos chamanes pudieron preservar y perpetuar su cultura. La religión propia podía así propagarse bajo las formas alteradas del cristianismo. El trueno sigue siendo el Dios supremo. El Dios católico asimilado al sol es subordinado al Dios trueno.
Pero la forma popular heterogénea de la religiosidad Shiwik dista mucho de haber plasmado unos modelos y cánones que permitieran tener una visión clara del ser y su destino. Aquí se cree que el ser humano tiene 3 almas, posible reminiscencia de los 3 caminos post-mortem de los antiguos nahuas. Un alma mundana, se queda en el mundo, en compañía de uno como su doble. Esta alma se manifiesta cuando uno sueña con otra persona. Otra alma, el alma celestial, muy pura, muy bendita, se aleja de uno para ascender hacia el cielo a medida que uno peca. La tercera alma, suerte de alma mediadora, se encontraría entre la tierra y el cielo. Cuando uno se muere, el alma mundana se quedaría en la casa, en el panteón o en el lugar en donde uno tuvo una muerte violenta. La segunda alma, el alma celestial, llegaría en el momento de la muerte al cielo, el Kotao Konju, la cara, el rostro del sol. Por su parte, la tercera alma, el alma mediadora, llegaría hasta el purgatorio o el infierno después de una muy penible peregrinación. Allí, las almas se queman. El pecado es como una bola de manteca, un bulto, una joroba que se quemaría. Luego dejaría libre el alma para subir al cielo, al rostro del sol. En tiempo de las ofrendas son las almas del purgatorio y del cielo las que regresan aquí a visitar a sus familiares. Pero además de estas 3 almas, uno tendrá como compañero una cosa mala, un diablo, que se nutre de las almas y de la sangre derramada de sus víctimas. Las almas, fuerzas o poderes propios y particulares, no son concebidas como entidades bien definidas. Serían vientos, sombras, mariposas, pájaros o seres descarnados. Esas almas, tanto las de los vivos como de los difuntos, por ser entidades extremadamente móviles y en su caso peligrosas, deben ser tratadas cumpliendo estrictas normas. Hoy en día, en Santa María Acapulco, se hacen ofrendas a las almas de los difuntos en 3 ocasiones. El 31 de octubre para los angelitos y el 1 de noviembre para los adultos. Rituales que se repiten los días 7 y 8 y el 28 y 29 de noviembre. Algunos cumplen con las 3 ofrendas, muchos únicamente una vez, los días últimos considerados los más importantes. El sacristán Pame, encargado del templo y sus rituales, con la ayuda de sus fiscales, limpia el interior de la iglesia y su atrio, y decoran el pórtico y la cruz atrial. Limpian también el panteón de su maleza. Uno de los altares laterales de este templo franciscano del siglo XVIII es dedicado a San Francisco y San Antonio, que interceden ante San José. Es San José de la Misericordia con el niño Jesús en los brazos, con el cordón de su hábito, el famoso cordón franciscano. Los 2 santos sacan unas ánimas del purgatorio. Otras almas son sacadas por los padrinos con el pañuelo que se utilizó en el ritual de lavamiento de manos. Las ánimas que levantan la vista serán salvadas. Las que miran hacia abajo serán condenadas. Sobre el mismo altar reposa un cráneo humano, una calavera. El Chimiú es San Gregorio, patrón o dueño de las ánimas adultas en el purgatorio. Ese cráneo es tal vez remanente del culto mortuario de los misioneros franciscanos. San Gregorio es aquí objeto de rituales, ofrendas, mandas y tabúes. Hacia mediodía, el sacristán se arrodilla frente al Chimiú, el cráneo, suplicando y rogándole. Luego, de pie, el sacristán toma de manera ceremonial a San Gregorio y lo llevan al bautisterio, acompañado de fiscales. Aquí proceden al lavatorio,
con agua tibia y jabón nuevo y estropajo. Una vez bañado, se coloca al cráneo sobre su altar ceremonial. Los ojos de San Gregorio se dirigen con mucha exactitud hacia la cruz atrial. Se decora el aparato y el chimiú de flores de cempasúchil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por los de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dispénsame y perdóname tú como jefe. Hoy vengo a visitarte. Nuestro Señor me perdonó, me dio permiso de venir a verte. Me dispensas porque hoy te voy a bañar. Dios y la Santísima Virgen me dieron permiso para que a la 1 de la mañana sueltes a los angelitos y los adultos para que vengan. Ya tengo el agua, pues ha llegado el día de bañarte, para que sueltes a los angelitos y a los adultos antepasados para que vengan aquí. Dispénsame. Vengo a dar repique de campanas mientras que tú des permiso a las almas adultas para que vengan. Ya llegó el día. Como ya terminé de bañarte, te voy a llevar a tu altar para que les des permiso y yo voy a tocar las campanas. Que Dios nuestro Señor me perdone por venir a visitarte. Pues llegó el día cuando las almas salen del purgatorio y vienen a pasearse al mundo. Vienen a visitar a sus padres. Cada una va a visitar a sus parientes, las mujeres a sus maridos y sus familias, el padre a sus hijos, nietos y demás. Yo les voy a esperar para que mañana vengan a reunirse aquí y se celebre la tradición de las ofrendas y que Dios y la Virgen me ayuden. El próximo domingo se celebrará otra tradición y nuestros antecesores van a venir a cumplir la tradición. Las almas cumplen la tradición para ti, San Gregorio. Tú, por tu parte, vas a cumplir la tradición para ellas. Dios que revile mai se cuachon hin saun hikun ho mutanimbe malame nimbe din ye pun wan ohi malame nimbe hek manaksanimbe tukwa kun ho. Los días 30 y 31 de octubre, en las casas, la gente construye los altares familiares para las ofrendas. El altar decorado de cempasúchil u otras flores amarillas y a menudo coronado por un arco, se coloca normalmente a unos metros de la entrada de la choza, pues se debe, en lo posible, evitar un acercamiento apremiante de las almas con los vivos en sus actividades profanas. Pero, sobre todo, en caso de mal tiempo, se puede instalar el altar adentro de la habitación. Se limpia el panteón, sus tumbas y sus cruces. Unos arreglan igualmente el camino de la casa para dejarlo limpio para la venida de las almas. El 31 de octubre y los 7 y 28 de noviembre son días de ofrendas para los angelitos. Desde las primeras horas el repique de las campanas anuncia la venida de las almas. En el día se tiran cohetes para guiar a las almas hasta sus casas y advertir a los vecinos de la presencia de las ofrendas. En los altares familiares se ofrendan atole y gorditas. Estas gorditas son pequeños panes de masa y azúcar en forma de estrella, rueda, corona, pájaro, vaca. Son juguetes para los angelitos. Se dejan las ofrendas largo tiempo. Las ánimas aprovechan el calor. Los vivos, familiares y vecinos comerán frío. El alma, el invitado, se apropia del calor, olor, vapor, aroma, efluvio. Ser imponderable se sustenta de las sustancias volátiles. Al mismo tiempo gusta del orden, de la limpieza y la belleza. Se apropia de la esencia de los cempasúchil y del copal. Gusta de los minués y de los cantos. Es un fin gastronómico, esteta y melómano. El purgatorio y el cielo son tristes regiones de indigencia.
en donde, como en la tierra Pame, hay periodos de escasez y hambre. Eso explica, en su anual regreso a la tierra, aquella apetencia de las almas para gozar, aquí, de lo que les hace falta allá. Pero el apropiarse de la esencia de las cosas hace al mismo tiempo que éstas languidezcan poco a poco. Las ofrendas alimenticias se vuelven frías e insípidas. Los cempasúchil se marchitan. La presencia de las almas obliga a tomar precauciones. Se debe ofrendarlas, agradecerlas, evitar toda sombra de envidia. En la proximidad del altar no se puede ser grosero ni inconveniente. Se suele también tocar música para las almas. Un trío de 2 violines y una guitarra toca minuets frente al altar. Se cantan también alabanzas, cantos que tratan de la Virgen, la dueña de las almas de los angelitos, por ser su madre y porque como niños esos murieron vírgenes. Cuando falta poco para que se acaben de consumir las velas, se tiran cohetes y se procede a la distribución de las ofrendas a los presentes. El 1 de noviembre y los 8 y 29 del mismo mes son días de ofrendas para los difuntos adultos. A mediodía, campanas y cohetes despiden a los angelitos y reciben a los difuntos adultos. Las almas adultas son todavía más hambrientas que las de los angelitos. Se invita a esas almas café, agua y panes para que se alimenten y esperen, sin demasiadas molestias, hasta la noche, cuando se procede a ofrendas de tamales o elotes. Hay quienes también hacen ofrendas a animales domésticos muertos recientemente. Otra costumbre de esos días es la actuación del mitote. Al son de una flauta melancólica, unos hombres tomados de los hombros danzan en círculo, ritmando fuertemente con sus pies la música. En tiempo de buena cosecha, las ofrendas son numerosas, ricas y abundantes. Los vivos y los muertos pueden entonces hartarse y hasta empacharse. En tiempo de penuria, los pobres alimentos no agradan a nadie. El 30 de noviembre es el día último del mes y de las ofrendas. En algunos altares, al lado de las ofrendas se colocan cruces de recientes difuntos. Acabado el ritual de las ofrendas familiares, se llevan esas cruces al panteón, en procesión, con música y cantos. Los deudos colocan las cruces sobre las tumbas, se tocan minués y se canta. Luego, la procesión se dirige hacia la iglesia. Desde la mañana llegan cortejos de los diferentes barrios del ejido. Adentro del templo, la gente de sus morrales saca tamales, gorditas, elotes, panes, a veces atole y frutas, para ofrendarlas al chimiú. Hacen plegarias y mandas a San Gregorio, a las ánimas benditas, a la Virgen Santísima y además santos, a todos los cuales se encienden velas. Hacia las 17 horas se toca el minué de la despedida. El sacristán sajuma de copal a San Gregorio y a las ofrendas, y procede con sus fiscales a la distribución de las mismas. Algunos de los presentes no recibirán nada. No importa, las ofrendas son para San Gregorio y para las ánimas del purgatorio que ya no tienen deudos para ofrendarles en sus casas. Si en la casa el ritual es familiar, aquí es comunitario. Entre todos se ofrenda a esas almas solitarias. De no ser así, un desastre afligiría a toda la comunidad. Los oficiantes desmontan el cenotafio. El sacristán, siempre ceremonial, regresa a San Gregorio a su altar. La comunidad ha despedido a las almas que ya regresan a su morada inmisericordiosa, región de trabajo y de hambre. Terminado el ritual de las ofrendas, el chimiú, de nuevo en su lugar, intercede por las ánimas del purgatorio.
Los vivos regresan a sus casas o se quedan en el centro para el baile. Todos contentos por haber cumplido con sus deberes y haber vuelto al orden profano. ¿Pero a dónde iremos al morir? Algunos, elegidos por los truenos como los chamanes, tendrían lejana reminiscencia del Tlalocan, una vida eterna de cierta dicha que les permitiera mandar a su pueblo terrenal algunos favores, en particular la lluvia. Otros, los que murieron de muerte violenta en el campo, serán ánimas en pena, a menudo maléficas, quienes año con año volverán a sufrir las atrocidades de su muerte, vociferando los mismos gritos de espanto. Tal vez, la gran mayoría de los difuntos irían a una región lejos de ser dichosa, pero por lo menos apacible, aunque pobre en favores y alimentos. Si muchos Xiwik actuales dudan y se sienten indecisos sobre el más allá, algunos piensan que después de la muerte seguirán teniendo la misma vida que sufrían en la tierra, la misma pobreza, los mismos trabajos. Allá sufrirán la misma discriminación, el mismo desprecio. La única diferencia es que allá uno no tendrá más cuerpo, sino será pura alma, puro viento, eterna desdicha. Aunque ciertos pensadores de la antigüedad mesoamericana manifestaban ideas similares, podemos pensar que tales concepciones Xiwik derivarían de una suerte de transgresión, de transmutación de la doctrina teológica de los misioneros. Si Dios predestinó y sigue predestinando a los indios a sufrir aquí en la tierra, quienes en la eternidad proseguirán su esencial condenación. Tal vez, frente a esta ineluctable predestinación, se podría regresar a conceptos más propiamente Xiwik, volver a tomar o inventar un futuro menos apremiante, el que permitiera a la vez una forma de vida más propia. El 1 de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, así como también la de los niños difuntos. Esta celebración es pequeña comparada con la del Día de Muertos. Dentro de las tradiciones se acostumbra levantar altares a los santos dentro de las iglesias y algunas familias también realizan altares dentro de sus casas o en las lápidas de los cementerios a sus niños muertos. Los altares son adornados con papel de muchos colores, flores de cempasúchil y en el caso de los niños se les ponen juguetes como carritos, muñecas y muchos dulces para hacer más grata su visita en este día. El 2 de noviembre se celebra el Día de Todos los Muertos. Esta celebración está llena de costumbres. Algunas familias visitan los cementerios y comen en la tumba acompañados por el alma del difunto. Le llevan flores, limpian la tumba y hacen un altar sobre la lápida. Estos altares tienen un gran significado, ya que se cree que ayudan a los muertos a llevar un buen camino durante la muerte. También en esta celebración, algunas personas llevan mariachi o algún grupo norteño o simplemente les cantan a sus difuntos para hacer más amena su visita en este día. ¿Y qué les parece si a continuación se quedan con nosotros y vemos una cápsula precisamente sobre la muerte y la música? Para los antiguos mexicanos, la muerte no era el fin de la vida, sino una fase de un ciclo infinito: vida, muerte y resurrección.
Eran etapas de un proceso cósmico que se repetía incansablemente. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte. La representación de la muerte en las culturas del México prehispánico es muy frecuente, en pinturas, murales, instrumentos musicales como flautas con formas de calaveras, otras realizadas con huesos humanos. Con naturalidad el pueblo mexicano ve a la muerte como otra forma de vida. Tan vivos están los muertos que regresan el día 2 de noviembre, el día de su celebración, con nosotros en espíritu, con necesidades como beber, comer y escuchar la música que les gustaba en vida. La música popular está en la vida así como en la muerte. La música popular encierra estos elementos: los campesinos, los artesanos, los que viven en las comunidades y en las ciudades. En sus labores cotidianas van desarrollando culto, laos, acontecimientos que los dejan marcados. La muerte es la más importante de ellas. La canción popular mexicana por lo general menciona la muerte, la hace suya, se manifiesta de una forma o de otra, con alegría, tristeza, celos, amor, como en romanticismo. Camino de Guanajuato, que pasa por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodando vereda, no pases por Guerrero. Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato. Entre los autores que el pueblo mexicano ha cantado está José Alfredo Jiménez Sandoval, compositor nato, que no ejecutaba instrumentos musicales, que tampoco estudió música. Componía para limpiarse el alma, consolarse y para transmitir a la gente sus sentimientos. Se inspiraba en personajes y hechos de la vida real. Iba directo a los motivos del corazón. Dentro de su producción musical son varias las canciones que se relacionan con el tema de la muerte. Yo, El Jinete, Caminos de Guanajuato, Llegó borracho el borracho, entre otras. En sus últimos años, intentó componer una canción que iniciaba así: Ahí viene la muerte por mí. Jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. En la música popular mexicana, los ritmos y los sentimientos se traducen en movimiento, sonidos, silencios, y así dejan huella más allá de la vida. La música mexicana cumple el ciclo de la vida, muerte y resurrección. Toda melodía o canción tiene un principio y un final. En estos minutos y segundos la canción existe, vibra, hasta llegar a su fin. Entonces la recordamos, extrañamos y volvemos a escucharla. Entonces resurge, resucita, vuelve a vivir y a interrumpir el silencio.
muere aquí, calavera. Aquí no es tu camposanto. Y como te quiero tanto, ojalá y jamás te viera. Por favor, no hay que llorar, si ha llegado mi partida. Ahora voy a descansar y a gozar la nueva vida. Ya es una tradición en el Día de Muertos las famosas calaveras, que son versos satíricos o humorísticos que se burlan de la muerte. Utilizan frases como "yo solo le disparé y él solito se murió", que reflejan la picardía mexicana referente a la muerte. Las calaveras también se elaboran para halagar o criticar algún personaje de la política, de la farándula o del medio intelectual. Veamos la siguiente cápsula. Hay muertos que no hacen ruido y es más grande su penar. Hierba mala nunca muere, y si muere, no hace falta. Aquí yacen los restos de mi suegra, y yacen bien. La muerte es misterio cuyo velo al paso de los siglos no se ha logrado correr. México, escenario colorido de múltiples fiestas y tradiciones que no han dejado de hacer de la muerte motivo de jolgorio. A pesar de ese algo desconocido que produce temor, se ríe de ello como se ríe de sus propias desgracias y de su aflicción. Es precisamente la picaresca mexicana quien la reconoce en su lenguaje popular de diferentes maneras: la parca, la calaca, la pelona, la flaca o la huesuda. Los testimonios de las antiguas culturas mesoamericanas revelan que los nativos consideraban a la muerte como la promesa de una nueva vida, depositada en esperanza. Coatlicue, por ejemplo, mostraba una máscara de muerte. Era adorada porque prometía vida en el más allá. La llegada de los españoles a México trajo consigo nuevas creencias con respecto a la vida y a la muerte. La muerte producía terror, pues en el juicio final los justos tendrían su recompensa y los pecadores su castigo. Fueron ellos quienes inculcaron la cultura de la calavera como símbolo de muerte y el concepto del infierno donde los réprobos habían de pagar sus culpas. En México, las actividades del Día de Muertos dan inicio con la visita al cementerio de los familiares o amistades difuntos. Panteones concurridos, sepulcros tapizados con flores y los platillos típicos de la cocina puestos sobre una lápida. Según la tradición, es el día en que los muertos salen de sus tumbas para disfrutar una vez más del placer que representa degustar un delicioso platillo, aquel que fue su favorito en vida. En otros casos, se pone en práctica dentro de los domicilios la elaboración de un altar, adornado con flores de cempasúchil, retratos del difunto y, por supuesto, su comida predilecta. En el Día de Muertos, los floristas tienen abundante actividad. En las panaderías se elabora el pan de muertos, que se caracteriza por estar decorado con fruta seca y figuras alusivas a la muerte. Los artesanos construyen pequeños monumentos de homenaje y las plumas más ágiles crean calaveras para dar vida a caricaturas de los seres vivos, muy al estilo creado por Guadalupe Posada, quien alimentaba día tras día el espíritu guasón y mordaz del pueblo mexicano, no solo para hacer reír, sino también para despertar su inquietud y reflexión. Ámame por compasión, pedazo de la otra vida. No me hable de pasión, calavera corrompida. Algo de esas tradiciones en nuestro país son las calaveras, representación satírica de la muerte vista en forma de cráneos y esqueletos. En nuestros días, gran parte de estas prácticas tienden a desaparecer a consecuencia de influencias extranjeras. Esta fecha se ha convertido en época de compra de múltiples y variados artículos alusivos a la muerte y seres sobrenaturales, motivo de festejos que poco tienen que ver con nuestros difuntos, desvirtuando así la importancia que el recordar a los seres que ya partieron representa y desviando la atención de la gente hacia el consumismo. Antiguamente,
los niños salían a la calle la noche del 2 de noviembre a pedir su muerto. Tocaban puertas y la gente les obsequiaba dulces. Hoy en día, los niños salen disfrazados a pedir Halloween, ignorando lo que esta palabra significa. En su escuela y hasta en el seno familiar, son estas las nuevas costumbres que sus mayores les inculcan, desplazando con ello el verdadero sentido del 2 de noviembre. Depende de nosotros rescatar las tradiciones y fomentarlas en la nueva generación. Las flores, el altar, los dulces, las calaveras, los refranes y el sentir que nuestros muertos no se han ido son un poco de la vasta cultura que nos identifica. No lo pierdas de vista este 2 de noviembre. El día de hoy, en A Puerta Abierta, estamos llevando hasta sus hogares un programa dedicado al Día de los Muertos. Entre los elementos principales que podemos encontrar en un altar de muerto, podemos mencionar principalmente la foto de la persona difunta, objetos personales del mismo y cosas que le gustaban al muerto cuando aún se encontraba en el mundo de los vivos. También incluye ofrendas de comida como mole, atole, tamales y por supuesto no podía faltar el pan de muertos. En el altar también podemos encontrar las calaveras de dulce y la representación de los 4 elementos de la vida. También podemos ver veladoras, papel picado, pétalos de cempasúchil y entre otras cosas. En A Puerta Abierta los invitamos a que enseguida veamos un simpático cortometraje dedicado a los muertos y enseguida una historia basada en un cuento de la cerca y el espejo.
No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona de azul celeste. Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Los besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. Los besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, Llorona, y el primero que te vi. El último de mi madre, Llorona, y el primero que te vi.
ver qué me va a dar tiempo. Va a llevar el piloncillo, señor, mire, escójalo. Va a llevar el piloncillo nuevo, mire, escójalo, señor. Va a llevar el piloncillo ya rematado, señor, escójalo. Va a llevar el piloncillo, señor, ya rematado, mire, escójalo. ¡Hola! Hola, ¿cómo está? A ver qué le gusta, pásele. $5 para servirle.
Mañana regreso. Es así como llegamos al final de un programa más de A Puerta Abierta. Esperamos que les haya gustado y antes de irme quiero comentarles que la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró el Día de Muertos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en noviembre del año del 2002. Agradecemos a Comunicación Social del Honorable Ayuntamiento, al Panteón El Saucito y a todas las personas que participaron de alguna manera en la realización de este programa. Agradecemos el apoyo de Canal 9 para la transmisión de A Puerta Abierta. A ustedes, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. En fin, para terminar, digo que eres vivo y eres muerto, es decir, un ojo abierto y el otro medio cerrar. Si piensas resucitar de esa terrible ceguera, mejor vete a la pedrera a trabajar con la barra, porque para la guitarra yo creo que eres matadera. Según se ve las narices, no más no te escandalices, ni muevas la picotera. ¿Dónde estabas, mi querida? Que ayer me